compromisos internacionales, vía Naciones Unidas, vía la Organización de los Estados Americanos también, para cumplir tratado, convenios y pactos. Si bien eso es cierto, la historia que está detrás de la categoría de género tiene muchísimos años, tanto como 300 años, 3 siglos para atrás, que de eso es de lo que hablaría. Y hacia el final les diría como hoy, en dónde están las discusiones, ¿no? De dónde estamos, de dónde se está discutiendo, cuáles serían como los temas, pues están entre los urgentes y los importantes, ¿no? Los urgentes, un tema tan urgente como la violencia contra las mujeres y el asunto de los feminicidios, por ejemplo, pues es un tema urgente sin duda, y hay otros temas que son importantes y sobre los que hay que seguir hablando. Ahora sí le podemos dar la siguiente, por favor. Bueno, pues, con ustedes esto no es tan difícil, o sea, ni es difícil entrarle. O sea, ustedes saben bien, al estudiar trabajo social, que los cambios en las sociedades contemporáneas son vertiginosos, pero recuerden que allá afuera, ¿no? El gran público, en un país como México, que siempre recuerden, eso siempre lo voy a decir cuando vengo con estudiantes universitarios, recuerden, la universidad es así, un espacio como de repente hasta como de burbuja. De repente, o sea, nos tenemos que clavar estudiando, tenemos que dedicarnos a esto, o sea, sin duda, pero las cosas que están pasando, los hechos sociales que se están suscitando alrededor, a veces están lejos de lo que estamos trabajando acá, y justo de lo que se trata es de adquirir herramientas para tratar de intervenir, ¿no? Sobre esos hechos sociales, en la medida de lo posible. Entonces, a la gente allá afuera, por ejemplo, a las funcionarias y a los funcionarios públicos, les cuesta mucho trabajo entender esto, entender que la situación entre hombres y mujeres ha cambiado mucho, y creo que lo que más trabajo les cuesta es lo que representa la bandera que tienen allá afuera, el tema de diversidad sexual y de género. Acabo de ir, hace pocas semanas, acabo de ir con mandos altos, mandos medios, comandantes y jefes de grupo de la Procuraduría de Justicia de aquí de la Ciudad de México, y la verdad es que ellos ya están en la lógica, sí, los derechos, las mujeres, digo, por supuesto que el patriarcado se les atraviesa, pero formalmente ellos ya están más que puestos. Donde les salía humo por las orejas es cuando hablamos de diversidad sexual y de género. Ahí sí yo les veía sufrir, ¿no? De verdad era algo que les costaba mucho trabajo. Entonces, por eso siempre comienzo con que esta parte, que ustedes estén conscientes y que hay veces allá afuera la gente no está tan consciente, ni siquiera quiere verlo. Me ha tocado muchas veces decirles, bueno, pues si quieren meterse debajo de su cama y decir el mundo es de un solo color y es como a mí me lo pintaron, pues está bien, pero la verdad es que no es eso lo que pasa. México es un país muy complicado en el sentido de los matices culturales que tenemos. Ciudad de México es una cosa, y en Ciudad de México podríamos tener cosas en común con otras grandes ciudades de otros lugares del mundo. Pero el asunto todavía en los estados tiene otra matriz cultural distinta, y en muchos lados, no necesariamente, y no estoy pensando solamente en los grupos indígenas, en general, esta parte de lo que tiene que ver con qué es ser un hombre y ser una mujer, cómo debemos de ser, con quién debemos relacionarnos, qué se espera, ¿no? de cumplir ciertos roles y ciertos mandatos, eso sí todavía está muy anclado en visiones que vamos a ver que no son tan tradicionales. La verdad es que tampoco tanto, ahorita lo vamos a ver, pero que sí chocan muchas ocasiones, por ejemplo, con el asunto libertad sexual. La libertad sexual también es un tema que rompe, es muy difícil de que entre en las familias. La siguiente, por favor, preciosa. ¿No? Pues esto, ¿no? O sea, vamos a encontrar, este es un grupo de tejedores de Chile, si mal no me recuerdo. Muchos grupos feministas no les gusta nada esta foto porque ellos hacen performance públicos, se van a tejer a las plazas públicas, y dicen, bueno, pues ojalá que de veras, así como están moviéndose ustedes de sus mandatos, pues ojalá que de veras lo estén haciendo, pero también desde su vida privada. Entonces, bueno, es un colectivo de hombres tejedores de allá de Chile, ya hay algunos también aquí en la Ciudad de México, y a mí lo que me gusta, y por lo cual me gustan los hombres tejedores,
Algunas piensan que están invadiendo un espacio que debería ser solo de mujeres, que está tan desprestigiado y que claro, cuando llegan los hombres, entonces sí ya revela importancia. Eso es en parte cierto, pero a mí lo que me gusta es que rompe, o sea, rompe justo con estos moldes tradicionales, nos va ayudando poco a poco cuando pasan, o sea, porque además están en una gran plaza pública en esa foto, y a otras más que tiene el colectivo, y cuando están ahí, pues otros hombres las ven y se sienten interpelados al ver hombres así, en esta se pusieron todos de traje, ¿no? Pero hay otras en las que están más relajados en su vestimenta, de todos colores y sabores. Entonces a los hombres pues se les rompe el esquema al ver que están tejiendo, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, nunca va a estar exento de polémica. Y bueno, las mujeres taxistas, no pude encontrar fotos, ¿saben? Y eso lo he buscado para mis presentaciones. Ciudad de México hizo un programa para dar capacitación y formar mujeres plomeras que se dedicaran a la plomería. Y fue un programa bien bonito, pero la bronca fue que la gente no las quiere contratar, porque son mujeres, porque no les da confianza, porque los que saben hacer plomería son los hombres. Entonces ahí vamos, ¿no? Ahí vamos viendo, ¿no? Cómo estos cambios vertiginosos, pues ahí se nos van poniendo. La siguiente, por favor. Para decirlo pronto, hoy día los estudios de género, ya tendríamos que ponerlo así en plural, los estudios de género tienen muchas líneas de trabajo, de investigación, están en todas las disciplinas hoy día, en todas, o sea, desde la arqueología, la antropología, en las ciencias duras, sociología, trabajo social, pero por supuesto, no se diga. En las ciencias duras, por ejemplo, investigaciones sobre matemáticas, investigaciones sobre historia de la ciencia para recuperar a las mujeres que también participaron en la construcción de las ciencias del siglo XVIII para acá. En todos lados, en la astronomía, en todos lados hoy día se hace trabajo sobre estudios de género, en todos lados. De las pocas cosas que tendemos, de los pocos, digamos, puntos de análisis que tendríamos en común entre esta gran amplitud que hay, es que el ser hombres y el ser mujeres no es un asunto de la naturaleza, como se nos ha vendido, sobre todo en México tiene una educación profundamente positivista, y ya sé que casi estaría yo atentando contra el eslogan del escudo, pero la verdad es que sí, Antonio Caso y compañía eran profundamente positivistas, y en ese sentido son profundamente biologicistas las versiones que tenemos en mucha parte de nuestra educación. Entonces, cuando decimos por naturaleza, generalmente pensamos en el tema biológico. No sé ustedes, pero generalmente a donde yo voy, yo estuve aquí en la UNAM dando, como casi 10 años estuve dando cursos de formación en género a docentes, y aún a las y a los docentes les costaba mucho trabajo renunciar a la idea de que no había un sustrato biológico en que seamos hombres y mujeres, que a pesar de todo debe haber algo en la biología que nos hace diferentes. No les digo allá afuera, ¿no? Con el funcionariado, muchísimo más, ¿no? Pero es que al final los cromosomas dicen, ¿no? El XX y el XY nos dice que son hombres y que son mujeres. Es algo que cuesta mucho trabajo desmontar, pero claro, pues como yo vengo de toda una formación social y más ligada a toda la parte del constructivismo, pues para mí no fue tan difícil, al contrario, ¿no? A mí cada que me ponen estas cuestiones de la biología, que a veces se vuelve biologicismo cuando se convierte en un dogma, porque además la biología en sí no es así de cerrada como la gente la utiliza para demostrar, es que por naturaleza lo que quieran, ¿no? Por naturaleza esto, por naturaleza lo otro. Y la biología, en realidad, la gente de biología que yo conozco me dicen, es que yo no sé de dónde saca la gente que por biología esto solo puede ser de una manera, cuando en la variabilidad es una categoría importante de todas las ciencias, 1, y 2, la duda. Cuando afirmamos que
queriéndonos amparar en postulados científicos, que esto es así, no puede ser de otro modo, ya no estamos haciendo ciencia, estamos cayendo en un dogma, en una actitud dogmática. Pero cuando se trata de estos temas, eso todavía se vuelve más difícil. Bueno, toda esta parte para decirles que uno de los principales puntos de unión entre las diferentes maneras de usar la perspectiva de género, el concepto de género y los feminismos, que varían muchísimo, hoy día son muy amplios, solo estoy pensando a nivel teórico y de investigación y de construcción del conocimiento, políticamente se nos disparan todavía más las variaciones, las diferencias, es que las mujeres y los hombres no solo somos eso que por naturaleza nos dicen que somos, sino que llegamos a ser hombres y mujeres a través de cierta construcción cultural que no es consciente, ojo, no es nada consciente, sino que la estructura de género acompaña a la humanidad en su propia historia y en su propia trayectoria, con una manera de mirar el mundo en binario. Ahorita voy a profundizar sobre esa parte. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Somos más que un dato biológico, somos productos socioculturales. Aquí hay tres grandes líneas. La línea que está defendiendo el postulado que no, que la biología es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace ser hombres y mujeres. La postura mucho más dura de decir no, somos estrictamente construcciones culturales, y quienes estamos entre esos dos puntos y decimos sí, hay un sustrato biológico, por supuesto. La mía en lo particular es sí, hay un sustrato, pero en gran medida somos afectadas y afectados por la cultura. La siguiente, por favor. Antes que perspectiva de género, es que eso creo que lo puse en una más adelantito. ¿Podrías adelantarle, preciosa, por favor? Otra. Eso, sí, esa. Ahorita nos regresamos. La perspectiva de género se elabora más o menos entre los años 80 y 90 del siglo XX. Y mucho surge a raíz de las conferencias internacionales de las mujeres de la ONU. Les decía yo al inicio, la de 1995 fue la cuarta. La primera fue en 1976. ¿En dónde creen? México. En México fue la primera conferencia internacional de las mujeres. Y este artículo que dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, se crea porque se reforma la Constitución en ese año con motivo de esa conferencia. ¿Por qué? Porque los compromisos internacionales decían, y lo decían no en los 70s, los dijeron desde que se fundó casi la ONU, que los estados debían garantizar condiciones jurídicas de igualdad entre hombres y mujeres. Ya después paulatinamente nos iremos dando cuenta que se necesita, la ley es fundamental, los cambios legislativos son fundamentales siempre, pero no son suficientes para hacerlo efectivo. Entonces, la perspectiva de género, sobre todo en los años 80 y 90, la segunda fue ahorita me voy a acordar, esa fue casi 10 años después, 1985. Ay, se me acaba de ir el nombre el país en el que fue, porque ya después vendrá la de Nairobi, en África, en 1980, luego en 85 la de Nairobi y en 95 la de Beijing. Después de eso, lo que ha venido pasando digamos, de esta cuarta conferencia internacional, cada 5 años se vuelve a juntar Naciones Unidas y hacen una revisión internacional de cómo están los países en esta materia. Ya se ha vuelto algo un poco más lejano porque otros instrumentos, otras instancias de Naciones Unidas están revisando los temas sobre igualdad de las mujeres o el problema de la discriminación. Pero bueno, entonces, en estos años, la categoría de género, esa surge en los años 70 del siglo XX. En los años 70 pasan cosas muy importantes como el movimiento de liberación de las mujeres,
Ese pasa en muchas latitudes, México incluido, y es sobre todo desde la antropología, vendrá así siempre las ciencias sociales, que se construye la categoría de género, sobre todo buscando entender por qué en todas las sociedades que se conocían, las mujeres ocupaban un lugar de desigualdad, un lugar de sometimiento, ¿y por qué? Y que además tenía diferentes formas, pero ¿por qué? Es más, hacer de la desigualdad entre hombres y mujeres un problema no solo político, sino un problema teórico, pasa a partir de los años 70, pero porque hubo otro precedente que ahorita voy a entrar en él. Y para que esto pudiera pasar, el movimiento de liberación de las mujeres, tenemos 3 siglos en Occidente de pensamiento feminista. Por eso, cuando decimos, le quieren quitar el feminismo en la categoría de género, la perspectiva de género, pues lo menos que podemos decir es que lo quieren descafeinar. El asunto más difícil es que lo quieren despolitizar. Eso es lo más duro. ¿Y qué significa despolitizarlo? Va una afirmación ya más fuerte, que en todas las sociedades que conocemos, las relaciones entre hombres y mujeres son estructuralmente desiguales. O sea, ser mujer y ser hombre, podríamos decir, pues solo es una diferencia biológica, cromosómica, tal. Unas pueden embarazarse y parir y tener descendencia, pero no, justo lo que o sea, toda esta historia, ¿no?, que les estoy platicando tan rápido, es la historia de mostrar que ser hombre y ser mujer en las sociedades humanas no es algo inocuo, no es algo que no tenga consecuencias, que no tenga implicaciones, y que por siglos ha estado naturalizado. Y siguen naturalizadas muchas otras cosas. Ustedes no, porque y yo tampoco, porque estamos aquí. Nosotras pudimos elegir nuestra carrera, pudimos tener la oportunidad de estudiar, pero no hace mucho, 20 años, 30 años, si no, pregúntenles a sus mamás, en mi caso sería mis abuelas, aunque ya no están, bueno, mis abuelas no pudieron estudiar, es ¿quién estudia? Los varones. ¿Cómo se come, por ejemplo, en lugares donde hay pobreza? El primero que come es el varón, el padre de familia. Después vienen los hijos varones, después las hijas mujeres y después la mamá, la jefa de familia, será la última, siempre. Y así, les puedo decir ejemplos así, al infinito. Piensen ustedes en los propios. Piensen en alguna situación que siempre les ha parecido como con malestar, pero pues que les han dicho así es. Eso todavía no está nada lejos, es que me pegan en mi relación de pareja, pues ¿qué hiciste? Hay una, o sea, eso no es un refrán, es una afirmación terrible, de que, no sé si han llegado a escuchar, pégale a tu mujer, porque si no hizo nada, algo va a hacer, por ejemplo. Y así nos podemos ir al infinito con un montón de ejemplos. Les digo, piensen ustedes los propios, seguramente les ha pasado. Pero ojo, y esto es muy importante, el tema para los varones tampoco es fácil. Ciertamente ellos están estructuralmente en una posición de privilegio, más si reúnen ciertas características. No está en la misma posición un varón con una inscripción indígena, ¿no?, o con una piel morena, ¿no?, que un varón de tez blanca, ¿no?, con cierto promedio de ingreso, profesionista, ¿no? Claro que no es lo mismo, por supuesto que no. Y aún así para las mujeres va a ser todavía más difícil, ¿no?, el brinquito, ¿no?, y el salto y las brechas de desigualdad que hoy día se hablan mucho. Para los hombres tampoco está siendo fácil, ¿no? Un ejemplo que ya hay varias investigaciones que están mostrando es ¿por qué los varones se mueren más jóvenes? Porque las prácticas culturales del ser hombre implican que tengan menos autocuidado, menos cuidados de sí. Tú rífatela, ¿qué eres o qué?
¿A poco no lo vas a hacer? ¿A poco no te lanzas? ¿A poco? Y así, ¿no? Todo el tiempo los varones están desafiándose y están entrándole a los desafíos porque en eso se juega su valor como varones. El tema de la promiscuidad sexual, ¿no? De tener un montón de parejas, pasa y se atraviesa también por ahí. Entonces tienen prácticas de riesgo todo el tiempo, por eso mueren más temprano. Lo que se ha visto es que los varones mueren en edades más tempranas, sobre todo en accidentes, y las mujeres también se enferman, mueren más tarde, pero son enfermedades ya crónicas, ¿no? Que se van quedando ahí, que se van quedando ahí, que se van quedando ahí. ¿Cómo decirlo? Que las va acabando más lentamente. El asunto es que el género nos friega a todo el mundo. No de iguales maneras, eso que ni qué. Cuando me toca hablar de violencia contra las mujeres, lo primero que brinca es que a los hombres también los matan. Sí, sin duda alguna. A los hombres también los violentan. Sí, sin duda alguna. Y no es competencia. No es saber a quién matan más y a quién matan menos. No es saber quién sufre más o quién sufre menos. Lo que está de fondo también es un problema de género, porque los primeros perpetradores de violencia contra las mujeres y las niñas son varones. No significa que las mujeres no lo hagan. Los primeros perpetradores de violencia contra otros varones, sobre todo jóvenes y niños, son otros varones. Porque el asunto de nuevo está jugándose ahí. Los modelos de género son muy jodidos. Las mujeres dicen que somos suaves, tiernas, dóciles, bla, 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 y los hombres violentos, activos, bla, bla, bla. Y eso no lo elegimos creer o no, lo creemos, porque es en lo que nos socializan. Desde que somos chiquitas y chiquitos, nacemos en sociedad, nacemos en una estructura en la que nos llegan e introyectamos esos mensajes. Me acuerdo que cuando discuto con el tema de la biología, les digo, bueno, si me dicen que eso está en la sangre, está fácil. Que me hagan un cambio de sangre completito y entonces se me va a salir. No, el asunto del género es que social y personalmente está en nuestras estructuras sociales y en nuestras estructuras psíquicas. Nos forman con género. Por eso no es tan fácil desmontarlo. Hay también la creencia ahorita lo vamos a ampliar, de que el sexo es algo biológico y el género es algo social. Entonces, el sexo no puede cambiar, pero lo social sí. Ustedes ya están estudiando, si no es que son docentes, acá en la ENS. Ustedes saben que lo social no cambia rápido. Nada rápido. Nada. Son cambios epocales generalmente. Entonces, esto del género ha costado muchísimo trabajo, por eso estos 3 siglos. Adelante, por favor. Si en algún momento quien está aquí, quien nos acompaña, tienen alguna duda, por favor, ¿no? Levanten mano y con todo gusto. O algún comentario. Para atrás, por favor. No, adelante. Esa vez. Otra más para acá. Bueno, por eso, gracias. Por eso, el concepto de género nos muestra que lo que conocemos como hombres y mujeres no son realidades naturales, sino culturalmente construidas. No somos así por naturaleza. Sí tenemos un asunto biológico, ¿cierto? Y no solo en el tema de género, en muchas otras cosas. Suelo poner la broma de, claro, ojalá yo tuviera un botón para apagar mi menstruación. La verdad es que lo tendría todo el tiempo apagado, pero no, en efecto, eso no depende de mi gusto ni de mi voluntad. En efecto, hay un tema biológico ahí, pero no es lo determinante. Por eso se llama determinismo biológico. Cuando se quiere pensar que solo lo biológico es lo que va a estar ahí haciéndonos mujeres y hombres. Por ejemplo, un gran nudo, y no sé si han visto el tema ahorita de esta pareja feminicida en Ecatepec. Hay toda esta línea que está muy pensada y muy atada desde el positivismo, de que los asesinos seriales son así porque en su cerebro no distinguen entre el bien y el mal y entonces son sociópatas y tal y tal. Bueno, esa es una línea, ¿no? Tendríamos que ver muchísimas otras más, pero bueno, esos, por ejemplo, algunos de los grandes nudos. Ahorita les voy a platicar otros, sobre todo cuando entramos a diversidad sexual y de género. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ¿cómo se formó la categoría de género? Ya paso a esta
segunda parte, al final, digamos, ya regresaré como a hacer un cierre con qué sería la perspectiva de género, ¿no? Después de que veamos estas cosas. Digamos, hay muchos referentes, más o menos tenemos acuerdo en que le debemos esta categoría de género, no solamente, pero digamos, alguien que tal cual lo sistematizó, fue Gayle Rubin, en su texto sobre el tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Ella es antropóloga, está en los años 70, y hace esta primer distinción: la dimensión orgánico-sexual de los cuerpos humanos y el género como la definición que se hace desde lo humano, desde la cultura. Cuando hablamos de sexo, estaríamos hablando de una distinción hembra-macho. Me tocó un profesor de CCH, Vallejo, que se enojó mucho cuando dije, pues, hembras y machos humanos, y dijo que creo que además él se encargaba del laboratorio de química, si mal no recuerdo, y se enojó mucho cuando dije hembras y machos humanos. Dijo, no, qué barbaridad, nosotros somos hombres y mujeres, hembras y machos, los animales. Dijimos, bueno, hay una parte de la biología que incluso que dice que somos animales humanos, ¿no? Pero bueno, la propuesta sería que somos hembras y machos humanos, y el género es lo que nos hace ser mujeres y hombres. Voy a ir adelantando algo sobre esta parte. Cuando nacemos, ahorita pensémonos nada más aquí, en la ciudad, ¿no? Las mujeres pues tienen que ir a los hospitales a parir, reciben a la criatura. ¿Qué es lo que hará quien le reciba? Doctor, doctora. O sea, sacará el cuerpecito, ¿no? Digamos, todo está bien. ¿Qué va a mirar para decir quién es? Los genitales, exacto. Entonces va a ver, si hay una vulva, dirá esta es niña, y si hay un pene, dirá este es niño. ¿Sabemos cómo van a ser ese niño y esa niña en tanto que niños y niñas? ¿Sabemos quién va a ser, si sí le va a gustar el rosa, si no? Pues no. Claro, ustedes dicen no porque son ciencias sociales, pero hay mucha gente que dice, sí, claro, por eso a ella le va a gustar el rosa, y a él le va a gustar el azul, y a ella le van a gustar las muñecas, y al otro le van a gustar los carritos. Y generalmente hacemos que eso embone, que los mandatos, yo les suelo decir mandatos de género, no me gusta tanto roles, me gusta mandatos porque no es algo que nos quitemos a voluntad, ¿no? Como, si ya voy a dejar de ser de tal manera, mujer, me lo quito. O sea, son mandatos duros, muy duros, con consecuencias todavía fuertes si no se cumplen, cruentas en muchos casos como los feminicidios, si no se cumplen los mandatos de género. La violencia sobre todo, básicamente sería la más cruenta de las consecuencias, pero no lo sabemos. Antes no había tanta posibilidad de variación en sociedades realmente tradicionales, porque el mundo se acomodaba de otra forma, de otra, muy distinta a la nuestra. Ojalá que en algún momento ustedes vean, que lo sé que lo tienen en sus planes de estudios, lo que implica la modernidad. O sea, es la sociología y la trabajo social son primas hermanas, ¿no? Cuando vemos la distinción tradicional moderno, entre sociedades tradicionales y tradicionales modernas. A mí la verdad, hasta que entré a estos temas me cayó así muy claro el 20 de lo que significaba. O sea, más allá de los datos, de las fechas, de las épocas, de los nombres, implica un sentido del mundo profundamente distinto. Y el género, claro que estaba ahí, pero, o sea, lo voy a decir pronto, la gente era quien era, el sentido de su propia vida, era en función del lugar social en el que nacía. Las clases nobles, aristócratas, en el virreinato pensamos, ¿no?, en la nobleza virreinal, por ejemplo, eran quienes más valían, y estoy diciéndolo en serio, esas eran las personas que valían. Y luego abajo seguía toda la plebe. En los puntos intermedios, pues quien llegaba a ciertos lugares altos, vía la iglesia o vía la carrera de las armas. Pero la gente, el sentido del mundo no era ser hombre o mujer solamente, no era lo primero como lo es hoy. Lo más importante era en dónde estoy. Y quien estaba en cierto lugar social, sobre todo en la plebe, no pasaba hacia acá. Eso es un choro de Disneylandia, que nos ha hecho mucho mal. No es cierto.
este rollo de que un plebeyo accede a la princesa, porque entonces, eso no es cierto, eso no sucedía. En el tránsito hacia la modernidad, digamos, renacimiento para acá, hay muchos cambios, pero en las sociedades tradicionales de la Edad Media, eso no pasa. Entonces, las famosas preguntas existenciales que nos hacemos: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Estaban perfectamente resueltas en las sociedades medias, de la Edad Media. No tenían problema por eso. ¿Cuál era el designio? El designio de Dios, el designio divino, que había dicho que unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Y los hombres y las mujeres valían en desigualdad, pero valían más. Hombres, los hombres de la nobleza eran quien más valía, luego seguían las mujeres de la nobleza. Luego pasamos a la plebe, valían más un hombre que una mujer, por supuesto. Y la esclavitud, porque acuérdense que hubo esclavitud, y la sigue habiendo. Digo, ya no es legal, ni es legítima, ni la podemos justificar de ninguna forma, pero sigue habiendo. Y esos eran pensados algo menos que animales. Entonces, otro era el sentido del mundo. Se acomodaba la vida de otra manera. En las sociedades modernas nos acomodamos la vida de otra forma, sobre todo porque somos individuos, presumiblemente autónomos y libres. Tomamos nuestras propias decisiones, crecemos, nos forman, nos educan, y llegará un momento en la vida en que decidiremos qué hacer. Bueno, eso que nos puede parecer tan normal, no tiene muchos siglos. 17, 18 para acá, la idea de individuo. ¿Y qué tiene que ver con este asunto del género? Pues que hoy día sí, ser mujer y ser hombre, sí es la pregunta existencial. Hoy sí, hoy día por supuesto. Pero además, ahorita voy a ahondar en eso, espero me dé tiempo ahorita a poner la otra presentación. Para las mujeres, también para los varones, pero es mucho más duro para las mujeres, se creará la idea de la ficción doméstica. Es decir, que las mujeres somos por naturaleza, ojo, ahí sí eso es lo que dirán, biológicamente estamos predispuestas a ser. Está fácil. ¿Qué nos dicen todo el tiempo? No, bien, pero no. Tú eres mujer, tú tarde que temprano te vas a casar y vas a ser. También, madre, claro, madre. Y claro, el modelo es así. El modelo de matrimonio que se gesta en el siglo XIX es ese, es el intercambio de obediencia de la mujer por la protección del varón. Échenle una revisada en internet a la epístola de Melchor Ocampo, que esa sería nuestra versión nacional, mexicanita. Todas las películas del siglo de oro mexicano. Esa es la lógica. Las mujeres somos, antes que todo, estamos predestinadas por naturaleza a ser mujeres. Eso es uno de los elementos que hoy, digo, eso no es así, pues hay una idea de construir, no es así, hay una historia de por qué esa idea es tan fuerte hoy día y está pensada que es por naturaleza. No, hay una historia que también comienza en el 18 y que tiene que ver con el feminismo. Hablaré un poquito más adelante de ella también. Eso por supuesto no es así, pero desmontarnos de ahí, ¿qué trabajo cuesta? Decidir si quiero o no tener hijos. Ya nos dicen, sí, pueden decidir cuándo, pero de que tienes que tener hijos, tienes que tener hijos. Porque si no, ¿para qué te casaste? Eso me decía mi suegra. Si no, ¿para qué te casaste? Yo no tengo hijos ni hijas. Yo decidí que no. Mi ex suegra, además. Sí, además. Ya de paso. Sí, ya no. Porque eso, por ejemplo, es un mandato muy duro. Y el otro lado de la ficción doméstica, ¿quién es? El marido proveedor. El padre jefe de familia. Esas dos figuras son modernas. Nos pueden parecer muy viejitas, pero no. Les puedo asegurar que se construyeron en finales del siglo XVIII y en el XIX se consolidaron. Esas ficciones, o sea, que son ficciones y no eran así. ¿Cómo antes la gente obtenía su sobrevivencia? Digo, salvo que fuera la nobleza y luego la burguesía, que era la que tenía la lana y los medios de producción. ¿Qué había? En la casa se hacía tanto
las operaciones y lo que se necesitaba para la producción, el autoconsumo sobre todo, y también la familia estaba ahí, pero todo el mundo estaba metido. O sea, en la unidad doméstica, en la famosísima unidad doméstica, todo se hacía. Las actividades de la familia y las actividades de sobrevivencia, pues, laboral, económica. Cuando son desposeídas y desposeídos los grupos de la plebe y se van paulatinamente a las grandes ciudades y a las industrias, que eran sobre todo grupos, o sea, no sobre todo, eran grupos campesinos, básicamente. ¿Qué creen que hicieron las mujeres? Que desde ahí se quedaron en su casa y le dijeron, sí, marido, tú vas y me traes la miseria de salario que me vas a traer para que vivamos. Claro que no. Y eso es algo que desde ahorita se los cuento. Cuando dicen, y todavía lo seguimos diciendo en las universidades cuando nos dan esa parte, es que las mujeres salieron a trabajar ya por ahí del siglo XX. No, las mujeres han hecho trabajo productivo siempre, en toda la historia de la humanidad, siempre. Por ejemplo, Atenas, la cuna de la democracia. Esos señores, que eran los iguales, que eran parte de la nobleza, podían ser esos iguales porque en su casa eran el pater familias y todas las actividades de la sobrevivencia de la vida se pasaban ahí. Acá lo mismo, las mujeres se fueron a trabajar también a las fábricas, durísimo, durísimo, ahí eso está muy, muy recuperado, como la mano de obra de mujeres y de niñas y niños se utiliza muy grueso en todo el arranque del capitalismo, mucho, muy fuerte, y después además la ficción doméstica hace su chamba, y también te toca hacer el trabajo de la casa, que para eso nos casamos y que para eso eres mujer. Y hoy día tenemos, no hoy día, desde hace bastantes décadas, las triples jornadas, dobles y triples jornadas de trabajo. Y hay de aquella mujer que diga, híjole, pues es que yo estoy harta de llegar a trabajar y todavía me pongo a lavar, a planchar. Pues claro, pero por supuesto. Pero entonces eso, o sea, las mujeres siempre han trabajado. Porque el trabajo que se hace en la casa es también trabajo productivo. No está reconocido, eso es otra cosa. Pero todo eso ya se traduce en dinero. Cuando escuchan estas cosas que les digan, no, es que ese no es trabajo, hay un ejemplo muy sencillo, varios ejemplos. Si tú no comes en tu casa y no te hacen de comer en tu casa, o vives sola, o no da tiempo, tal, ¿cuánto cuesta comer en la comida corrida? Más sencillita. Gracias, 45 pesos. Si llevo mi ropa a la lavandería, depende de la cuánta ropa, ¿verdad? Pero mínimo 100 pesos nos andamos gastando, mínimo. Y, híjole, no le pueden planchar la camisa a los señores, pues hay que llevarlos a planchar. ¿Cuánto cuesta la docena? Gracias, muchas gracias, compañera. 45, llevamos 185. Y cuando no hay quien pueda cuidar a sus criaturas en la casa, ¿cuánto cuesta la guardería? Y cuando tenemos personas mayores o personas enfermas en casa, pues se friegan porque ¿quién tiene para pagar una enfermera o una cuidadora? Y así, o sea, el trabajo doméstico que se hace en la casa y que es realizado todavía mayoritariamente por mujeres es un trabajo productivo. Eso es lo que quería dejar claro sobre el proceso. Todo esto son cosas que podemos ver ya cuando vamos armando las gafas con la perspectiva de género. Bueno, tenemos también un problema con la categoría de género que de repente, bueno, ya se los había comentado, se usa solo para pensar que son cosas de mujeres. Y cuando allá afuera en las instancias públicas quieren hacer cosas con perspectiva de género, hacen cosas así. El taller de uñas, el taller de tejido, el taller de... Si bien nos va a computación, ahí sí ya nos va yendo un poco mejor. Pero no, o sea, hacer políticas públicas con perspectiva de género implica otra metodología, que es propia de la propia lógica de hacer política pública, que ese no es nuestro tema ahorita, pero tener la perspectiva de género implica dar cuenta de que necesitamos tomar acciones de gobierno que paulatinamente vayan cambiando las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. No
perpetuándolas en roles. Y tampoco nos va muy bien, ¿no? Como con las mujeres plomeras, ¿no? Es poco a poco. Hacer estas cosas, estar en este trabajo, déjenme decirles que es una profunda, muy profunda, un profundo ejercicio de tolerancia a la frustración y de paciencia, porque los cambios se dan paulatinos, despacito, muy despacito. Sí. Para trabajar. Entonces el marido la mandó porque pues obviamente quería el paquete porque era de un buen costo, claro, y solamente por eso la mandaron, pero realmente ahorita lo recordé, más quería compartirlo. Sí, no, es muy importante lo que comenta la compañera, es que ella estuvo donde dieron esos cursos para las mujeres en plomería y que muchos de los señores, las parejas de las mujeres que fueron, querían que fueran para que les dieran el paquete de herramientas, porque pues era un paquete caro, ¿no? Por ejemplo. Ay, sí, exacto, de ese tipo de cosas hablamos. Y bueno, los ejemplos de cómo se hace mal una política de gobierno sin perspectiva de género o mal entendiendo la perspectiva de género, sí son tremendos. Hay también todo el caso ya no sé en este sexenio cómo le pusieron, ya de verdad es que ya le perdí la pista. ¿Progresa en este sexenio o ya este sexenio le pusieron de otro modo? Prospera. Casi. Ven que empezó Solidaridad, tal y tal y tal, ¿no? Ya le han ido cambiando los nombres, pero uno de los grandes problemas que yo espero se hayan ido medio solventando es que justo le daban el dinero a las mujeres y los señores, por supuesto, que se los quitaban. Luego ya no les dan el dinero a las mujeres, sino que les dicen, tienes que llevar a tus hijas, y sobre todo a tus hijas e hijos, pero tienes que llevar a tus hijas, por esto que pasa en muchos lugares del país, de los estados, ¿no? Comunidades más tradicionales en las que se dice quién va a estudiar es el varón, ¿no? O sea, si solo tengo para mandar a uno, va a ser un niño, ¿no? Y el niño mayor, además, generalmente. Entonces les llevan y dicen, vamos a traerlo, tal y tal. Entonces, en relación a cómo vayas dándole el seguimiento en su educación, en su salud, en lo de la nutrición, en esa medida te vamos a ir dando cierto recurso. Pero pues también no falta quien tuerce los programas, o sea, las mejores intenciones pueden ser torcidas en esta materia, en esta y en todas, ¿no? Seguramente escucharon por ahí el caso en el Instituto Electoral de Oaxaca, sacaron una acción afirmativa para que las personas mushes, transgéneros y transexuales pudieran acceder a candidaturas con su mismo nombre, ese era el sentido, o sea, que no tuvieran que no les registraran con su otro nombre y que se visibilizara que eran personas trans. Bueno, pues los partidos bien creativos, ¿no? Metieron a varones que no tenían una adscripción identitaria trans ni mushe, solo para guardar la cuota y para evitar que otras mujeres llegaran. Entonces, en eso también vamos a tener siempre que quien quiera torcer las propias políticas que se hacen, eso también lo vamos a encontrar, pero eso no es culpa de la perspectiva de género, ¿no? Sino que tenemos que ir encontrando muchas mejores herramientas de prevención, ¿no? Porque así lo vamos a encontrar todo el tiempo. La siguiente, por favor, preciosa. La siguiente, ahora sí. Bueno, voy a ir rapidísimamente me voy a ir un poquito por la historia del feminismo, ¿no? Súper rápido. La siguiente, por favor, preciosa. ¿De qué hablo cuando hablo de que son 3 siglos? Cada corriente feminista, cada mirada puede poner la fecha en otro lado. Desde el lado que yo he trabajado, la fecha sería 1622, por este texto, que es de la igualdad de los hombres y las mujeres de Marie de Gournay, filósofa francesa, de 1622, porque están poniendo la mirada en la desigualdad. Y además con una base básicamente racional. Ya no es solo los reclamos de la injusticia, sino es un reclamo racionalizado. No es el caso de esta charla, en algún otro momento le podría yo decir acá a la coordinación que lo veamos, pero el movimiento del justnaturalismo y la ilustración tuvieron muchísimo que ver
en que se articulara un pensamiento feminista a la par que todos los cambios de las sociedades modernas. Por eso está diciendo, quienes cuestionan el poder absoluto del rey, porque ahí en esa época ya se estaba cuestionando el poder absoluto del rey, ven bien el sometimiento de todas las mujeres a todos los varones. Vean qué temprano es. Y a mí me gusta traerlo siempre a las charlas, porque cuando oímos feminismo, si bien nos va, vamos a pensar el feminismo de los años 70. Si bien nos va, pero generalmente hay muchísimo descrédito. Y hay una historia del pensamiento, hay una genealogía ya que podemos armar. La siguiente, hermosa, por favor. François Poulain de La Barre escribe estos tres textos hacia finales del siglo XVII para decir que el entendimiento y la razón no tienen sexo. Por lo tanto, la subordinación de las mujeres no tiene justificación. Todo el siglo XVII y el siglo XVIII, la discusión en muchos círculos de los eruditos y los sabios era si a las mujeres se les debía de dar educación, porque dudaban que las mujeres tuviéramos la capacidad de razonar, la capacidad de la razón. Se tenían que dar educación a las mujeres, tal vez algo mínimo para que tuvieran bien a sus maridos y sus casas y sus familias, pero educación como tal. Y en todo este proceso, o sea, en todo el proceso de la construcción de los conocimientos modernos, en todo ese proceso vamos a encontrar mujeres que están en todos lados, en la botánica, en la biología, en la astronomía, en todas las disciplinas. ¿Por qué la historia no nos cuenta de ellas? ¿Por qué cuando nos cuentan la historia de las disciplinas no parece ninguna mujer? Porque antes los descubrimientos de las mujeres se le ponían en este caso si eran casadas a nombre de su esposo, y en este caso si eran hijas de familia a nombre del padre. Así es, exacto. De hecho, se piensa que la enciclopedia, bueno, ya no solo se piensa, las francesas ya lo demostraron, que la enciclopedia francesa, la famosísima enciclopedia francesa del siglo XVIII, muchas de las entradas de esa enciclopedia fueron hechas por mujeres, pero en efecto, firmadas con el nombre del papá, del hermano, del marido, en efecto, así es. Entonces, no las vamos a encontrar. Y de hecho, Poulain de La Barre pagó caro haber escrito sobre esto en este siglo. Poulain de La Barre desapareció de la historia del pensamiento filosófico. No existió más. Lo recupera, ahorita lo vamos a ver, Simone de Beauvoir a mediados del siglo XX. Él desapareció. Era un desprestigio citar a Poulain de La Barre. A lo mucho había que citarlo para ridiculizarlo. ¿Cómo pensaba que había que hablar de la igualdad de los sexos? La siguiente, por favor, precisa. Esto es lo que les decía muy rápidamente, ¿no? Estas ideas están detrás de cómo se articulan, o sea, el pensamiento feminista fue posible. El pensamiento feminista nace como una crítica, siempre será una crítica. Por eso somos tan incómodas las feministas, dicho sea de paso. Por eso lo somos, porque seguimos siendo, pero, a ver, veamos, desmenucemos con las gafas violeta. Pero en estas corrientes de pensamiento, lo que hicieron las feministas de la época, que estaban leyendo también, o sea, estaban en las discusiones, aunque no las tomaran en cuenta, estaban leyendo, estaban escribiendo, estaban debatiendo, fue tomar las propias ideas de la libertad y de la igualdad que se crean ya, así entrando sobre todo mucho más al siglo XIX, y dicen, si todas las personas somos libres e iguales por naturaleza, es todas las personas, todas, mujeres incluidas. Lo mismo harán, por ejemplo, las personas negras, todas las luchas contra la esclavitud de las personas negras, por ejemplo, y muchos otros grupos sociales. Estas grandes ideas del racionalismo, el naturalismo y la ilustración son las que impulsaron seguramente ustedes ya lo vieron, las famosas revoluciones burguesas, pero no solo, también las revoluciones de independencia en América Latina, pero no solo, los grandes movimientos feministas del siglo XIX también, el sufragismo y el feminismo socialista. La siguiente, por favor. La siguiente. Ese es el sufragismo. Se convocó, ya hay películas, ustedes ya pueden ver las películas de las sufragistas, cuando yo empecé a formar, nada, ¿no? O sea, si una no se mete a esta disciplina por su cuenta, no hay nada en los programas, ¿no? Ay, más o menos allá la llevamos, va cambiando. Pero fue un movimiento que convocó a miles de mujeres, miles.
pegó más a los países anglosajones por su número. Eso debemos de decirlo, o sea, las anglosajonas fueron muy listas. Las inglesas fueron muy rudas. Las norteamericanas fueron más estratégicas. Las australianas, bueno, imagínense, hasta Australia. Pero Australia, dicho sea de paso, es el primer país que reconoce legalmente el voto a las mujeres. En 1896. Es el primer, perdóname, no es Australia, es Nueva Zelanda. 1896, Nueva Zelanda. Ahorita, hacer marchas es nuestro derecho. Se enoje quien se enoje, pero hacemos marchas. Y es como algo muy normal. Imagínense lo que es, en el siglo XIX, ver a miles de mujeres marchando, reclamando los derechos que en ese entonces ya tenían algunos varones, al voto, a ser representantes públicos, a la educación, al trabajo pagado, a hacerse cargo de su propio dinero, recibir su propio correo, trabajar sin tener que pedir permiso, el divorcio. Imagínense lo que fue. Ahorita nos puede parecer bien lejano y normal de idea. Bueno, en ese entonces esto rompe la idea, el orden de género de la época. El orden de género que además va a estar por acá diciendo todo el tiempo, las mujeres son de su casa, las mujeres tienen que estar en su casa todo el tiempo, no tienen nada que hacer allá afuera, no tienen nada que hacer en la política, no tienen que estudiar, porque ese era el discurso. La ficción doméstica fue durísima. Imagínense lo que fue haber miles de mujeres en todos los espacios, además un montón de mujeres estaban educando, estaban en todos lados, las mujeres hemos estado siempre en todos los lugares de la historia. Que no nos pongan ahí, eso es otro problema, y ese es un problema que se volvió un problema político. No por mala onda, y esto es muy importante aclararlo, no por mala onda, es que hay un montón de señores mal plan que quieren mover los hilos de la historia. No, porque estructuralmente la idea de mujer y de hombre es desigual, es social, culturalmente, no cultural como de alguna cultura, la cultura maya, no, cultural en términos de societal. O sea, en estas grandes ideas de la cultura como sociedad, como orden social, es una estructura que nos sostiene muy fuerte. Lo femenino y lo masculino le dan sentido a los cuerpos humanos, unos como mujeres y otros como hombres, y no están en la misma línea. No por mala onda de nadie, este no es un problema de buenos y malos, pobrecitas mujeres víctimas nosotras como sufrimos, y los malos hombres desgraciados. Sí. Bueno, ahorita que está hablando de esto, me viene a la mente, bueno, estaba pensando mucho en el por qué esta oleada de feminicidios. Y bueno, si revisamos un poco la historia como lo estamos haciendo ahora, pues podemos pensar que de algún modo se quiere regresar como a ese principio, ¿no? De que las mujeres no tengamos ningún tipo de derechos, o sea, de meternos ese miedo a que en nuestra propia universidad estén violando y asesinando a mujeres, porque es así, y pues en todos lados no podemos como salir de la ciudad porque sabemos que en la periferia el Estado de México u otras entidades está terriblemente Ok. Y bueno, me pongo a pensar en esa situación de que sí de algún modo no como gobierno, sino más bien la sociedad como que se está rompiendo ese tejido social que durante muchos años ha estado tratando de construir con nuevas visiones, con una perspectiva diferente como individuos, porque partimos de eso. No nos define un rol, sino nos define lo que pensamos y las cosas que decidimos a base de nuestras experiencias. Sí tiene mucho que ver el que cómo nos hayan educado en casa, porque la familia es un tema que a veces se olvida. En esto del género, la familia es un elemento muy importante que debemos de considerar, porque, recordemos que todo es un sistema. Bueno, yo lo veo como un sistema, entonces si no partimos como de la base y queremos romper estructuras mayores, no vamos a poder. Por eso nos han puesto el pie en el sentido de que no podemos siquiera poder salir nosotras
aquí a la universidad a altas horas de la noche, ¿por qué pasa eso, no? Ya está el riesgo, ya está el miedo, que tanto mujeres como hombres, y esto, bueno, en la sesión pasada fue como algo que me saltó, ¿no? De que normalmente los hombres son los que agreden a las mujeres, pero si hablamos de esta onda de la diversidad sexual, pues recordemos que hay lesbianas, y hay bisexuales, hay trans. También existe violencia entre mujeres. ¿Qué está pasando también con eso, no? De que no nos enfoquemos nada más en que el hombre sea el agresor, sino que también entre nosotras llevamos más allá, y todos estos niveles de violencia de lo mínimo a lo máximo, nosotras también lo hacemos, y no nada más entre nosotras, sino con niños, con animales. Entonces es como todo algo muy complejo, y que tenemos que ponernos a pensar ahorita qué es lo que está pasando, por qué esa oleada de feminicidios tan fuertes y a chavas entre los 20 y los 30 años. Si se dan cuenta, obviamente la sociedad, o por así decirlo, hay más jóvenes, no sé si quieran desaparecer a los jóvenes por este cambio político que se dio en el país, porque de algún modo se ve como sabotaje, ¿no? No por defender a Obrador ni mucho menos, sino que todo esto es de que, bueno, que te quedaste, que hiciste un cambio, entonces va la oleada de violencia en general con los niños que supuestamente, bueno, presuntamente han sido violentados sexualmente, y que también es un tema que no nos podemos cegar, y que debemos de más que investigar, entenderlo y dar una respuesta y una intervención de nosotros como trabajadores sociales, pero al frente, porque puede haber en muchas otras carreras esta perspectiva de género, pero creo que nosotros como actores sociales tenemos que hacerlo y pues no perder de vista esa situación. Gracias. Sí, no, sin duda. El tema de la violencia es algo que nos toca a todo el mundo. Yo creo que igual podría ahorita ahondar como un poquito, comentar un poquito más sobre eso. La siguiente, por favor, preciosa. La siguiente. Nada más porque me importa mucho llegar a esta parte de Simone de Beauvoir para entender el asunto cultural. Hasta Simone de Beauvoir, los feminismos se fueron colocando en diferentes lugares, sobre todo dando cuenta, señalando el problema de la desigualdad. Y las feministas del siglo XIX le apostaron a que una vez que tuviéramos los mismos derechos legales, esa desigualdad entre hombres y mujeres, esa injusticia, la subordinación iba a desaparecer. Cuando entra el siglo XX y las feministas siguen, sobre todo ya más en los procesos locales, en Europa peor con las dos guerras que se suscitan allá, pero en todo el mundo en general se dieron cuenta, donde pasa, ¿no?, las reformas legales, que eso no era suficiente. Primero había muy poquitas reformas legales y luego no era suficiente. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué explicación le damos a que incluso ya en países donde había leyes que garantizaban la igualdad legal, jurídica, no se cambiaba? Entonces, Simone de Beauvoir es tan importante, entre otras cosas, en el pensamiento feminista, porque ella le da la vuelta a la tuerca. Ella dice, no nacemos hombres y mujeres, llegamos a serlo. De aquí se va a desprender toda una corriente de pensamiento que va a decir cómo nos construyen hombres y mujeres, cómo eso es un problema de desigualdad, cómo justo el asunto de la crianza en la familia, cómo nos van construyendo de una masita de carne que somos cuando nacemos, cómo nos van construyendo como hombres y mujeres, pero que al construirnos así, nos enseñan desigualdad. Les voy a decir más fuerte, desde la casa nos construyen desiguales, desde ahí, porque nuestra primera experiencia de vida es la experiencia del género. Ya sabemos si somos niñas y niños a los 3 años. Quien ha tenido niñas y niños cerca, lo sabe. Ya saben su nombre, el trato de todos los días, cómo se le habla, cómo se le trata, qué se le dice, qué se le prohíbe, qué le dicen no pareces niño, o esto no porque tú eres niño, eso no porque tú eres niña. Todo ese proceso que comenta la compañera en las familias, por supuesto, es la crianza, pero no solo la crianza, porque recuerden que las familias no están aisladas, están en sociedad, en las escuelas, en la comunidad, en la iglesia.
Todo ese largo proceso de que nacemos siendo unas bolitas de carne y luego nos construimos en personas con género, es el proceso complejísimo en el que nos forman desiguales. Así de fuerte es. O sea, nos enseñan a ser desiguales desde niñas y niños. En los hogares en los que hay ya la fortuna de tener una crianza igualitaria, pues ahí vamos a tener personas distintas. La apuesta es esa, vamos a ver qué pasa cuando eso ya conocen esas personas adultas. Y ya pasa, pero no pasa todavía del todo. Tú sírvele a tu hermano, tú atiende a tu papá, porque él sí llega tarde y yo no, pues porque él es hombre. Y así, ¿no? Podemos hacer una lista interminable de desigualdades en la crianza. Es lo que nos forma así. Pasando al ámbito social, eso se sigue reproduciendo. En la escuela, las niñas son quienes limpian el salón, quienes limpian el pizarrón, ¿no? Se han hecho tantos estudios sobre el recreo, cómo los niños pueden jugar en todo el espacio de la cancha, el fútbol, y las niñas están aquí a los lados. Ya ha ido cambiando, ¿no? Las niñas ya también juegan fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto, o sea, el género está ahí todo el tiempo, las estructuras de género están todo el tiempo ahí. Y en efecto, la respuesta más difícil, más dura, es la de mirar la violencia. Nada más que habría que hacer algunas puntualizaciones. El tema de la violencia nos toca muy canijo, ¿a quién no? Porque lo que se busca con la violencia siempre es dominar. Miedo, lo comentó la compañera, el miedo que genera control y dominación. Desde la casa hasta la universidad, por decirlo aquí de alguna manera. Pero de allí para acá. Y en efecto, el primer lugar de riesgo para niñas y niños, mujeres, personas adultas mayores, en exposición de violencia sexual, es la casa. Y eso es muy duro, muy, muy duro. Los hombres tienen que también comenzar a hablar de la violencia sexual de la que fueron objeto cuando fueron niños. Pero si imagínense para nosotras qué difícil es, imagínense que lo difícil y lo trágico también que es para los varones. Ese es un tema. El tema de la violencia social, ¿no? La han estado viviendo aquí, la hemos estado viviendo aquí en la universidad. Pero para tratar de buscar justo más herramientas, buscarle otra mirada, habría que distinguir entre violencias. Y eso es lo que intenta la perspectiva de género. El feminicidio es la respuesta, la reacción más intolerable, más cruenta que se ha registrado en la historia moderna contra un grupo social por ser ese grupo social. Un ejemplo que claro que tenemos ahí es el nazismo y el genocidio, sin duda alguna. Por eso se llama feminicidio, porque al paso de los años, la lucha de las mujeres ha venido cambiando fuertemente, recuerden siempre, como esas mujeres que desfilaron por las calles de muchos países y de muchas ciudades reclamando derechos, han ido cambiando el cariz, el propio orden social, la lucha de las mujeres. Y por supuesto que eso le pega a los varones, porque género siempre somos mujeres y hombres en relación, desigual, pero relación, siempre. El feminicidio se vuelve la reacción más cruenta de no soportar que ese orden de género cambie. Porque el feminicidio no es cualquier cosa. El feminicidio es un asesinato de una mujer por ser mujer. ¿Qué quiere decir esto? Porque de alguna forma no cumplió los mandatos de género que en ese contexto se esperaba de esas mujeres. Se dijo mucho que en el asunto de los feminicidios en Ciudad Juárez eran sobre todo mujeres que iban a las maquilas. Sí, pero eran también mujeres que tenían la posibilidad de tener más libertad de movimiento en la ciudad. Y que a alguienes no les gustó esa movilidad que tenían esas mujeres, porque no me voy a creer el cuento de que eran promiscuas y lo que sea, libertad sexual para todo mundo. Pero esos mandatos sociales, cuando se rompen, va a haber lugares, espacios, personas que lo consideran intolerable. Por eso les decía que son mandatos, o sea, no son cualquier cosa. No es tu rosita y tu azulito.
No, los mandatos de género son duros. Y cuando hablamos de diversidad sexual es todavía peor. Dicho de paso, la violencia entre mujeres es producto de estos mismos mandatos sociales. Sembrar la desconfianza entre mujeres y la competencia tan dura que, por ejemplo, se genera alrededor de un interés amoroso, es parte de la misma socialización que nos dan. No es porque las mujeres seamos más malas, porque eso también ya es un discurso. No, es que las mujeres cuando violentan son peores. No, es que en el metro, no, las mujeres son muchísimo peores que los hombres. La violencia tiene diferentes formas, diferentes rostros. La violencia contra las mujeres tiene estas características específicas. Es porque esas mujeres, desde la lógica de quien violenta, necesita ejercer esa violencia para que esté en control, para que sea dominada, para obtener algo que tiene que ver con la dominación. ¿No? Quitarle el dinero, no dejarla salir de la casa. Porque en los imaginarios masculinos, esos que todo el tiempo están sobre ellos, hay esta necesidad de control apremiante, durísima. Pero si no lo vemos con las gafas de la perspectiva de género, ¿qué tenemos? Ay, señora, ahí viene otra vez a denunciarlo. Pues si usted no hace nada, ¿para qué viene y hace una denuncia? Ay, señora, pues ¿qué le dijo? Algo le ha de haber dicho que lo puso así. Ay, mijita, te pegó otra vez, pero pues sí es tu cruz. Ya sabes que así son los hombres. No lo hagas enojar. Eso es mirar el problema sin ninguna gafa de perspectiva de género. Y miren, las policías y los policías lo están intentando cambiar, más o menos. Pero si desde la casa nos dicen, es natural, es normal, pues ¿cómo crecemos? Pues pensando que es normal. Si en la casa los niños y las niñas vieron violencia, pues ¿qué aprendieron? Que es natural. Y además la violencia siempre deja dividendos, siempre. Cuando alguien violenta obtiene algo, siempre. Por eso el problema es muy complicado. Y en el asunto de la violencia contra las mujeres tiene estas características específicas. Ahora, la violencia de género, más en amplio, es donde podríamos meter justo a las personas que no cumplen los mandatos de la heterosexualidad. Y de que un hombre es el que tiene pene y órganos masculinos y entonces es hombre, y una mujer es quien tiene órganos sexuales femeninos y eso es una mujer. Ese es un mandato de género. Digo, no solo es una creencia, es un mandato de género. Las personas transexuales o transgénero, justo se salen de ahí y dicen, pues a mí me dirás que estos genitales deberían de hacerme mujer, pero yo soy un hombre. No es se siente, no es se levantó ese día con ese ánimo, no. Esa es su identidad. No nos da tiempo aquí a hablar de por qué, no da tiempo. Hay hay posibilidades de por qué las personas se dejan de identificar con el sexo que se les asigna nacer, pero es su identidad. Esa sería violencia de género, ¿no? En esa la meteríamos. Pero no hay que perder de vista que en el tema de las mujeres es muy específica, porque si no entonces vamos como abriendo demasiado la categoría y pues ya no nos va como ayudando mucho. Me encantaría ahondar más sobre el tema, pero pues el tiempo siempre es finito. Dicen que es infinito, pero todo depende. Este es infinito, es finito. A ver, entonces, los mandatos de género nos afectan a todo mundo, hombres y mujeres. Todo el tiempo están ahí. Un poco de la mirada desde la categoría de género y desde la perspectiva de género es darnos cuenta cómo es que están ahí, qué están haciendo, dónde están funcionando, de qué manera. La perspectiva de género le apuesta a dos grandes cosas. Una es a visibilizar las acciones y los aportes de las mujeres. Cuando vine aquí con docentes a trabajar con ellos en cursos, les decía, ¿por qué no ven en sus cursos las mujeres que están en la historia del trabajo social como disciplina? Porque me contaron que en general ven puros señores. ¿Por qué no las buscan? Porque sí las hay, por supuesto. Por ejemplo, entonces visibilizar los aportes de las mujeres. Y por el otro lado, dar cuenta
que las relaciones entre hombres y mujeres no solo no son relaciones naturales, sino son siempre relaciones de poder. Ahorita ya entra la palabra. Relaciones jerárquicas, desiguales, de poder. Y que eso es un problema. Y que lo que nos pasa en los vínculos entre hombres y mujeres no es natural, es problemático, es socialmente construido y no por eso va a ser fácil desmontarlo. Y cuando Jaime te da estas pláticas, el asunto queda como muy pesimista. Es que entonces no ha cambiado nada. No, sí, ha cambiado mucho, mucho. Estamos aquí, todas las mujeres que estamos aquí, estamos aquí. O sea, podríamos no estar, pero hay otras que pelearon primero por el derecho a la educación en las universidades públicas. Y también estamos aquí porque tenemos las posibilidades económicas. Recuerden, la mitad de este país, de la gente de este país está en pobreza. La mitad de este país está en pobreza. Podemos estar aquí, las mujeres y quienes estamos aquí, por muchas circunstancias. Y podemos ir a votar. Y es maravilloso cómo pasaron las votaciones, no porque me caiga bien Obrador, sino que por fin la gente nos dimos cuenta que sí nuestro voto podía significar algo. Bueno, pues no podíamos votar. En México, ¿en qué año pudimos votar las mujeres? Acaba de pasar su aniversario, antier. Es el 13, ¿no? ¿17? Sí, yo creo que el 13. 1900. Exactamente. 1953. ¿Sabían que el voto de las mujeres se pidió desde la Constitución del 17? Hermila Galindo y el grupo de sufragistas que la acompañaban se lo reclamaron al constituyente del 17, pero los señores dijeron, no, qué barbaridad, no, las mujeres en su casa, ¿no? La fricción doméstica ahí metida. Y se la dieron, pero además, ellos concedieron el voto universal, porque se la dieron a todos los varones, sin distingo, porque antes estaba ligado a la propiedad, a la educación, a nivel educativo, era todo mundo va a votar ahora, no, eran todos los hombres, era la mitad de la humanidad. Del constituyente de 1917 y del primer congreso, a 2018, ¿cuántos años pasaron? Un siglo casi, ¿no? Pues hasta un siglo después tuvimos un congreso paritario, es decir, más o menos la misma cantidad de hombres y de mujeres, un siglo después del primer constituyente en México. Pero los cambios se dieron. Y en efecto, desde la casa, necesitamos empezar desde la casa, desde nuestras propias trincheras, desde nuestros propios espacios. Y cuando sientan un malestar de género, no crean que están locas o locos. Seguramente es cierto. Y hoy ya día contamos con muchas herramientas para investigar, para saber, para estudiar, para buscar más. El Internet es un antes y después. Tener Internet es una maravilla. Es una herramienta, ya sé que también tiene un uso oscuro, pero hagámosle un uso luminoso del Internet, podemos buscar la información, ya está ahí. Entonces, cuando sientan un malestar de género, háganle caso a ese malestar. Búsquenle cómo salir, cómo sacarlo, cómo ponerlo en palabras, cómo hacer algo, porque sí, seguramente algo no está bien, porque todavía nos dicen, ustedes están locas. Ahorita la palabra de moda, esa sí es moda, no el feminismo, pero sí es moda, la de feminazi. Les encanta, les encanta. Se regodean de felicidad quien nos dice feminazis, se regodean. Qué bueno, está bien, le sirve de catarsis a la gente. Denota su ignorancia, pero también algún enojo social, ¿no? que está ahí. Entonces, cuando sientan ese malestar de género, háganle caso. Busquen herramientas, hay mucha bibliografía ya sobre perspectiva de género, sobre cualquier tema que ustedes quieran abordar, ya hay estudios, ya hay investigaciones, búsquenlas, infórmense y de verdad, sigamos para adelante, porque un montón de mujeres y varones que acompañaron, o sea, 3 siglos de mujeres que han acompañado, han hecho que estemos aquí. Y eso no es poca cosa, que todavía falta mucho, sí. El tema de la violencia tenemos que seguirle trabajando en sus diversas formas. Y cada forma necesita ciertas herramientas y cierta metodología para que podamos incidir. Pero ustedes síganle, porque como dice Marcela Lagarde,
vamos sobre hombros de gigantes. Vamos sobre hombros de gigantes. Ya ahí vamos, o sea, no estamos partiendo de cero. Pero como hay tan poca información sobre perspectiva de género, la gente cree que está descubriendo el hilo negro. Y no, ya hay una historia, ¿no? Por eso me gusta mucho siempre traerla a las pláticas. Hay una genealogía. En México, busquen qué han hecho las mujeres. Busquen qué investigación se hace. Tienen aquí el CIEG, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. Tienen el CEICH, que también tiene un trabajo muy fuerte sobre género y feminismos. Hoy día tenemos acceso a un montón de cosas que antes solo era posible que lo tuvieran ciertos grupos sociales. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una pequeña y rápida ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario que le quieran hacer llegar a la maestra. ¿No? Todo es claro y prístino. Muy bien. Entonces no me queda más que agradecerle su participación en un día tan importante como lo es hoy, el aniversario del voto a la mujer en México. Y bueno, ofrecerle un aplauso, por favor, por su participación. Y bueno, chicos, a ustedes recordarles que pues las inscripciones todavía están abiertas, las listas de asistencia están allá afuera. Si quieren inscribirse, todavía están a tiempo para recibir su constancia, y si tienen alguna duda, pues me preguntan por cualquier cosa, ¿ok? Muchas gracias, maestra. Gracias y saludos a la gente del sistema. Gracias también a los que nos están sintonizando por el sistema SUAYE y los que nos siguen en línea también. Gracias.